Entonces, nada, recordé esa parte que había Claro, mostrado. claro, Entonces, bueno, exactamente. puedo hacer eso. Exactamente, en esa, que eran varias colonias todas juntas y mezcladas, Sí. es para lo que yo necesito hacer esta muestra. Cuando tengo un cultivo mixto, si yo tengo un cultivo mixto, ¿qué voy a necesitar? Necesito aislar cada colonia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer alguna de estas de aislamiento. Puedo tomar una porción y hacer una, por ejemplo, por estría central. Entonces, al hacerlo por estría central, al principio me van a crecer más puntitas, pero al final, cuando haga yo la segunda parte, esas mismas que formaban el cultivo mixto se van a empezar a separar. Y entonces voy a seguir teniendo un cultivo mixto, pero bien separadas. De manera que yo después puedo agarrar una, la que yo quiera, sembrarla en otra placa y obtener un cultivo puro de ese microorganismo. ¿Se entiende? Sí, ok. ¿Sí? Sí, sí. Otra de las posibilidades que tengo, aparte de la estría central y la de cuadrantes, es la de estría por aislamiento. ¿Sí? Que lo que se hace es, miren, es similar a la del cuadrante. La única diferencia es que yo voy a, a tomar una colonia, a realizar, fíjense, empezamos por el 1 que está acá, aquí es donde empieza la siembra, en el punto S, entonces yo voy a, que me lanza, tomé una colonia de ese cultivo mixto que tenía para poder aislarla, y empecé a realizar esta estría. Hice toda esta estría como en el primer cuadrante, como si fuera de cuadrantes. Pero ¿qué hago acá? Voy a flamear el anza, o sea, quemarla, eliminar todo el microorganismo que yo había obtenido al principio con el anza, enfriarla, y voy a hacer una nueva estría comenzando de esta primera, de la última que quedó. ¿Se entiende? ¿O me siguen o no me siguen? No, profe, puede repetir, digamos, vuelvo a caer, digamos, hago el número 1, Sí, lo flameo, sí, lo vuelvo a pasar por el mechero y vuelvo a cargar. no. Lo paso por el mechero, o sea, lo flameo para que se queme. ¿Sí? Ahora el Sí, anza está estéril de vuelta, no tiene ningún microorganismo. O sea, lo que yo había tomado al principio de mi muestra, de mi cultivo mixto, no tiene más. sí, La dejo enfriar y lo que agarro es la última puntita, fíjate, de la estría que me quedó del primer cuadrante. ¿Ves? Acá. sí, ¿Lo ven? sí, Agarro esa sí. puntita y empiezo a estriar. Cuando llego acá, vuelvo a quemar. Enfrío. Agarro esta puntita y vuelvo otra vez. Llego acá, Ajá. quemo, enfrío, tomo esta puntita y vuelvo, ¿sí? O sea que siempre voy a empezar, cuando empiezo la siguiente estría, empiezo siempre con menos cantidad de la que tenía al principio. Ah, ok. ¿Se entiende? Esa es Porque otra acá forma de tengo aislar. mucho, acá tengo poquito. En la segunda estría empiezo con la poquita cantidad que tenía acá. Como cada vez cuando vuelvo a tomar quemo, ¿sí? Claro, Entonces lo vuelvo a esterilizar. es como si tomara de aquí, que ya está muchísimo más aislado que acá. ¿Se entiende? Ok. Sí, sí. ¿Sí? Entonces vamos repitiendo así hasta que reducimos la carga microbiana, ¿sí? O sea que vamos a tener cada vez menos microorganismos y por lo tanto cada vez menos colonias. Fíjense, fíjense cómo hace, ¿ven? Inóculo inicial, quemé, enfrié, agarré de acá, ¿sí? Y volví a hacer, y hice este. Quemé, enfrié, me voy acá. Agarré de aquí y hice este, ¿sí? Quemé, enfrié, agarré de acá y hice este. O sea, eso sería lo mismo. Acá este es parecido, es la de aislamiento por estría cruzada o agotamiento, pero es lo mismo, chiquis, no se vuelvan locos. Es lo mismo, nada más que cruzan desde un poco más arriba y vuelven a hacer, y cruzan y vuelven a hacer. Pero siempre hay que flamear antes para poder aislar, si no, no lo aislamos en este caso. Uy, Dios, ahí está.
Este es el de con espátula de Drygalski, que es el que les quería mostrar, ¿sí? Espérenme un segundito. Con la espátula de Drygalski, lo que hago es que voy a depositar sobre el agar, ¿sí? Una gotita, tiene que ser líquida acá la muestra, por ejemplo, una gota, puedo poner una gota con la micropipeta, con la pipeta, o con el mismo ANSA. Pongo una gota sobre la superficie del agar, por ejemplo, puede ser de la misma orina, ¿sí? La misma muestra, o una suspensión bacteriana, lo que yo esté haciendo. Y voy a extender con la de Drygalski por toda la superficie, ¿sí? Como pintándola, o sea, vengo con esto y voy haciendo toda la superficie, voy girando la placa y voy pintando toda la superficie, tengo que extenderla en toda la superficie. Lo mismo lo puedo hacer con el hisopo, ¿sí? También puedo sumergir el hisopo en la muestra o en un caldo que tenga una suspensión bacteriana, escurro siempre el hisopo contra la pared del tubito, ¿sí? Lo escurro, el hisopo tiene que ser estéril obviamente, y voy a poner estriar en las mitades, ¿sí? Siempre del borde al centro, lo voy poniendo así y voy haciendo así, giro, así, así, giro, así, así. Sí, voy haciendo en todas direcciones para extenderlo bien. O sea, puedo hacerlo con cualquiera de las dos. Lo mismo que la siembra masiva, ¿sí? La puedo hacer con hisopo o con Drygalski. Esta es la que hacían cuando hacíamos el antibiograma, ¿sí? Que lo que hacía era en todas direcciones, así, la gira va haciendo así, la gira, o sea, tengo que hacer como un césped. Y al final, si ustedes se acuerdan, en la de antibiograma le hacía una vuelta por el bordecito, para que todo quede cubierto. Esto, la siembra anterior, la de, perdón, esta siembra, ¿sí? Con hisopo o con o la siembra esta masiva, no son para aislar, ¿sí? No me sirven para aislar, lo que me sirven es para obtener una cantidad de cultivo importante, ¿está bien? Si yo quiero obtener mucha cantidad de un cultivo, por ejemplo, para hacer un antibiograma, ¿sí? No me sirve para aislar de un cultivo mixto, me sirve para otra cosa. Bueno, y la siembra cuantitativa, que no nos vamos a meter demasiado, es justamente, también la distribuimos y tenemos que ir contando el número de colonias, como sabemos la cantidad que pusimos, ¿sí? Así como se hace, después si quieren mírenlo bien, pero no nos vamos a meter demasiado. Después, según el crecimiento que veamos en nuestros tubitos, vamos a poder clasificar los microorganismos, los crecimientos o las siembras, así como decíamos que las colonias podían ser blancas, planas, puntudas, con bordes definidos, de aspecto mucoso o seco, bueno, todas las formas que podíamos decir, también pasa con esto, ¿sí? Tienen nombres cada uno de los tipos de crecimiento, no espero que se lo acuerden de ninguna manera, es solo para mostrarles, ¿sí? Estos son los tipos de crecimientos que puede haber en medios sólidos, ¿sí? Y estos son los crecimientos en medio líquido. Esto por ahí es un poquito más importante para el caso de ustedes, porque esto nos va a indicar, ¿se acuerdan? El requerimiento de oxígeno. Si vemos que se forma muy arriba, es que es un microorganismo que necesita mucho oxígeno. Si se forma abajo, es un microorganismo que normalmente necesita muy poco oxígeno, ¿sí? Si se forma en todo el tubo, así en forma de flóculo, o si se forma enturbiado, puede ser un anaerobio facultativo, digamos que puede crecer con o sin oxígeno. Es decir, el crecimiento en medio líquido nos estaría indicando el requerimiento de oxígeno.
El crecimiento en medio sólido nos estaría dando una caracterización que no nos vamos a meter. Así como está lo del crecimiento, la forma en que crece, hay otras características que me van a dar una idea de qué tipo de microorganismo es, según qué características propias tengan las colonias. Por ejemplo, el olor es característico, igual no se recomienda, ¿vieron? Cuando yo empecé con esto, nosotros olíamos las placas, le echábamos una olida y decíamos, tiene aroma a manzanas verdes, que era una pseudomona que tiene riquísimo olor, la única, ¿no?, que tiene rico olor. Pero no, eso está mal, no se hace, no, en lo posible no. Uno puede oler haciendo así para ver si tiene algún aroma especial. En general, los aromas que tienen suelen ser amoniacales o fétidos, aunque hay algunas que tienen aromas frutales. Ahí vamos a ver todos los tamaños, todas las características de las colonias, el tamaño, el aspecto, la consistencia. Cuando nosotros la tratamos de agarrar con el anza, algunas son muy duras, otras parecen una cremita, otras son mucosas y no terminamos nunca, como si fuera una mozzarella, ¿sí? El color, la forma, los bordes, la altura, si es elevada, si es planita, y también la cantidad. Todo esto es todo lo que tenemos que ver para informar una colonia, ¿sí? Para informar lo que estamos viendo. En medios sólidos, obviamente, en placas. ¿Sí? Acá está un poquito lo que vimos. Fíjense, esta está buena, que muestra un poquito cómo se hace un aislamiento, ¿sí? en un agar. Fíjense que acá, miren cómo acá hay un montón. ¿Y esto qué hizo? Se ven las estrías perfectamente, ¿ven que se ven las estrías? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo se hizo acá? También hay otros de aislamiento. Fíjense que estas están bien separaditas, porque fíjense esta estría. En esta estría está mucho más separada, o en esta, que se ve bien, estas están mucho más separadas que las que estaban acá, ¿sí? Porque fuimos agotando la carga microbiana que tenía el inóculo. Acá hay menos y acá hay menos todavía. Ya esta es una colonia que yo puedo utilizar. Esto es algo que sirve... algo importante que les quería decir es que, ¿cómo me doy cuenta yo que, por ejemplo, hay una contaminación, ¿no? En una plaquita, no sé si después la tenemos esa diapo. Lo que puedo ver es si, yo acá ven que yo hice una estría, si resulta que me crece una colonia por fuera de la estría, por ejemplo, me crece una colonia acá, en el medio de estas dos estrías. Esa colonia que creció ahí, imagínense que está dos y me crece una colonia blanca en el medio de esas dos estrías. Esa colonia es una contaminación, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que es una contaminación que se produjo durante el procedimiento de siembra? Porque no está en la estría. Si hubiera sido una contaminación de la muestra o algún microorganismo que estaba en la muestra, debería haber crecido sobre donde puse yo la muestra, que es la estría. A esto le llamamos estrías. Si no creció en la estría, si creció en un lugar por donde yo no sembré la muestra, es decir, por ejemplo, un espacio aquí entre dos estrías, significa que esa colonia cayó en algún momento mientras que yo estaba haciendo la siembra. La contaminé yo, con mis manos, con alguna de mis secreciones, polvo, algo que estaba en el aire, algo hizo que un microorganismo, una colonia, cayera en la placa. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Esperen, me fui a la mierda. Bueno, esto que ustedes ven acá, se usa muchísimo, se llama escala o patrón de McFarland. ¿Qué hizo McFarland? Hizo una serie de suspensiones de
de una sustancia, ¿sí?, química que es un cloruro de bario, hizo un montón de soluciones de cloruro de bario que tenían diferentes concentraciones. Y lo que hizo fue medir, por ejemplo, la densidad óptica de esos y ver que, fíjense cómo van aumentando la concentración y los colores van cambiando. ¿Qué pasa? Lo que hizo fue una escala de turbidez. Es decir, con el cloruro de bario lo que vio es que cada vez que le ponía más concentración de cloruro de bario se hacía cada vez más turbio. Y entonces generó una escala. Y la relacionó la concentración esta de este cloruro de bario con la cantidad de unidades formadoras de colonia que puede haber en un mililitro de una suspensión bacteriana. Entonces, una manera que tenemos nosotros de armar una suspensión, ¿sí?, es utilizando esta escala. A ustedes les van a decir, por ejemplo, que tienen que hacer una suspensión bacteriana con un nivel 5 de McFarland. ¿Qué significa? Que van a tener que hacer una suspensión bacteriana, acá es el 5, fíjense, ¿sí?, que tenga una cierta cantidad. Por ejemplo, va a tener esa escala va a tener 1,5 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. ¿Me entienden lo que voy diciendo o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea, yo hice, Más o menos, pero... es una batería de tubos que en realidad no se hace con bacterias porque no seguirían creciendo. Se hace con una solución, una sustancia química que no se altera y que se mantiene igual. Entonces yo en el laboratorio tengo una serie de tubos, una batería de tubos con diferentes concentraciones de cloruro de bario. Y eso me da una escala de turbidez, desde menos turbio al más turbio. Entonces, cuando yo quiero hacer una suspensión bacteriana, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un tubo, voy a poner solución fisiológica, en medio de cultivo, voy a agregar una cantidad de microorganismos. ¿Cómo sé que estoy haciendo una suspensión bacteriana que tiene la cantidad de bacterias que yo necesito? Bueno, la comparo con estos tubos. Si yo quiero que mi suspensión bacteriana tenga 1,8 por 10 a la 9, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es compararla con el tubito y lograr llegar al tubo 6, que sería este, de aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a poniéndole microorganismo a mi tubito y lo voy comparando con este tubo, con el tubo número 6. Lo voy comparando hasta que llego. Cuando llego a la misma turbiedad, o sea que lo miro a la luz y me da la misma turbiedad, entonces, o turbidez, entonces significa que llegué a una cantidad, a una concentración de unidades formadoras de colonia por mililitro que era la que yo estaba buscando. ¿Se entiende? Es una escala comparativa para poder estimar más o menos la cantidad de microorganismos, la concentración de microorganismos que yo tengo en una suspensión bacteriana. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Bueno. Lo otro que vamos a poder hacer en el laboratorio, hasta ahora vimos técnicas para poder sembrar, para poder aislar, ¿sí?, para poder hacer crecer y en cantidad, para poder hacer, por ejemplo, una técnica de antibiótico, pero también vamos a necesitar sembrar para hacer un recuento de microorganismos, es decir, para saber cuántos microorganismos viables, o sea, vivos, hay en la muestra de mi paciente. Ustedes piensen que llega la muestra de orina, yo lo que hice fue la sembré, detecté que había un microorganismo que estaba infectando, ¿sí? Lo aislé con los métodos de aislamiento, lo voy a identificar cuando veamos la otra unidad, que es la identificación. Puedo extenderlo en una placa de manera de hacer una siembra masiva para hacer, por ejemplo, una prueba de antibiótico, pero también tengo que saber cuánta cantidad tiene de microorganismo la muestra de mi paciente. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo sé si es una infección y no es una contaminación?
tengo que ver cuánto tiene, y para saber cuánto tiene, tengo que hacer un recuento. El recuento donde se hace en placas. Pero para eso voy a necesitar hacer diluciones. Y piensen por qué. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de cómo nos dábamos cuenta si era una contaminación o era una infección urinaria? ¿Cuánto era el número que teníamos que contar de unidades formadoras de colonia para decir es una infección urinaria o no? Más de 100 mililitros, ¿era? Acá está. Más de 100 mililitros, ¿eso es lo que nos había dicho? ¿Cuánto? Más de 100 mililitros, más de 100.000. Más de 100.000 unidades formadoras de colonia. Sí, Claro. ahí era una infección. O sea que imagínense, para que sea una infección a mí me tienen que dar más de 100.000 unidades formadoras de colonia, es decir, colonias, que yo tenga que contar más de 100.000 colonias. Y para saber si es una contaminación tenían que ser menos de 10.000. ¿Ustedes se imaginan en una placa contando 1.000 colonias? ¿Podrían agarrar una placa y contar 1, 2, 3, hasta 1.000? No, profe, lo tendríamos que... ahí no tendríamos que medir con esa tabla que usted nos había dicho, ¿Cuál tabla? para ver, digamos, la tabla esa para ver la turbidez. ¿De ¿No McFarland? serviría para eso? Sí. Sí. Mira, ¿sabes por qué no nos serviría? Porque nosotros acá tenemos que ver cuáles de esos microorganismos están vivos. Y en la de McFarland yo voy a ver turbiedad, es decir, Ah, claro. vivos o muertos me van a enturbecer. Yo tengo que saber cuántos hay realmente y crecen. 1.000 no puedo leer, porque sería, primero que me internarían en un neuropsiquiátrico después de leer 1.000 colonias. Sería imposible porque si hay 1.000 colonias en una placa no las puedo leer porque están todas apiñadas y juntas. Entonces yo tengo que tratar de tener menos. Por lo tanto voy a tener que diluir la muestra. ¿Sí? Entonces hago esto que está acá. Voy a diluir. Yo tengo mi orina. ¿Qué hago? Voy a diluir. Voy a agarrar 1 mililitro de mi orina y lo voy a poner en 9 mililitros de solución fisiológica o de un caldo. Hice una dilución 1 en 10. Voy a diluir otra vez, una dilución 1 en 100. Voy a diluir otra vez, una dilución 1 en 1.000. Otra vez, una dilución en 10.000. Otra vez, una dilución en 100.000. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a sembrar son las diluciones. ¿Para qué? Para que yo, la cantidad de colonias que crezcan, si es que crecen, sea un número que yo pueda contar. ¿Sí? Imagínense, fíjense esta placa, ¿ven cuántas crecieron acá? ¿Cuántas crecieron? Sí, ahí sí se puede cuantificar. 4 Debe ser hay 4. acá, ¿no? 4. Sí. Hasta acá también puedo llegar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, puedo llegar a contar. Acá dice que acá contaron 32. ¿Sí? 32 unidades formadoras de colonia hay acá. ¿Sí? En esta Sí. placa. Lo multiplico que por 10.000, por la ¡Claro! dilución. Claro, porque yo hice una dilución. Hice una dilución a la 10.000 veces, ¿sí? Diluí 10.000 veces. Entonces, lo que obtengo acá, lo tengo que multiplicar por 10.000. Es decir, que si tengo 32 por 10.000, me da 320.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Tiene infección urinaria o no tiene? 32.000. No, 320.000, porque es 32 por 10.000. Ah, 300, sí tiene, porque Sí, tiene más porque de dijo que 100.000. era 100, ¿no? Claro. ¿Pero entienden cómo tienen que Tiene hacer el infección. recuento? Y fíjense, Sí, miren profe. si yo, miren, 320.000, miren la dilución 1 en 10 como me da. ¿Puedo contar algo ahí? Imposible. No. No, Es porque un están todas césped. juntas. Claro, es un césped, no puedo contar nada. Entonces, sí o sí, para hacer un recuento, voy a tener que hacer dilución de la muestra. Porque como yo estoy esperando en una infección contar mucha cantidad de unidades formadoras de colonia,
voy a tener que hacer diluciones. ¿Cuál sería lo mejor? O sea, esta no la puedo leer, esta tampoco. Esta la empiezo a leer, pero ahí todavía hay mucho cúmulo, ¿no? Esta tiene muy poquito. Muy poco. Muy poco. La de No es lo 10.000. recomendable. En realidad, te dicen que tienes que tener para leer entre 30 y 300. O sea que Ujú. esta sería la ideal. Ajá. ¿Sí? Ahora, yo voy a tener que hacer varias diluciones. ¿Yo qué haría? Yo sembraría esta y esta. Hago todas las diluciones de mi muestra y siembro estas 2 diluciones. Por las dudas. Si el tipo tiene 1.000.000, voy a poder leerlo acá. Pero si el tipo tiene 300.000, voy a poder leerlo acá. ¿Se entiende? Sí. Profe, ahora le hago una pregunta. Sí, Relacionando el tema anterior. sí. Yo primero, antes, digamos, me viene una orden, ¿no? Para ver si el paciente tiene infección urinaria. Primero tengo que hacer un recuento y después el antibiograma. Claro. Voy a hacer un Ajá. recuento. Lo que voy a hacer es hacer el... Primero identificar la bacteria. claro. En realidad voy a hacer medio como todo junto, ¿no? Voy a sembrar. Ajá. Primero voy a sembrar. Por eso saco varias muestras. Exactamente. No, con la Ok. misma, en realidad con la misma muestra que me Claro, con la viene, misma muestra, pero voy haciendo, digamos, el mismo, digamos, distintos procedimientos al mismo tiempo, claro, para cuantificar, para identificar, y exactamente. después a lo último el antibiograma, De para último, ver, claro, primero vas a lograr, para poder hacer un recuento, vas a tomar 1 mililitro del inóculo original y vas a hacer este recuento, la dilución y el recuento. También de esa misma muestra de orina original vas a hacer una siembra en una placa en superficie, por ejemplo, para así en estriado, como para obtener las colonias separadas. Con esta vas a hacer el recuento y con la otra, lo que vas a hacer es que vas a tomar la colonia que encuentres separada para poder tener una buena cantidad y hacer la identificación. Y después hacer el antibiograma. ¿Sí? ok, sí, sí. Esta que está aquí se puede hacer en superficie, pero también se puede hacer en profundidad, ¿sí? Es decir, se puede hacer como yo les explicaba, que se pone el inóculo en la placa y se le echa el agar encima, ¿sí? Yo Sí. puedo hacer las diluciones, de cada dilución sembrar 1 mililitro en una placa de Petri estéril y vacía, y después a todos le agrego el medio de cultivo estéril, el agar, fundido a menos de 45 grados. ¿Sí? Y así puedo estimar cuánto tiene y poder dar un resultado y ver si es realmente una contaminación durante el muestreo o es una infección urinaria. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, o sea que para todo esto, para lo que yo voy a usar mis medios de cultivo, para hacer aislamiento, para hacer recuento y después también para hacer identificación. Vamos a ver después la siguiente, en la próxima clase, como les decía al principio, vamos a ver un poquitito de identificación, muy poquitito, porque por ahí lo dejamos y nos queda como para el final eso. Prefiero reforzar todo esto que vimos y dejar eso para el final si es necesario, pero me gustaría ver algunas cositas de esa unidad y después nos ponemos a hacer un repaso de todo, ¿sí? Así que traten de hacer, los que no hicieron, el cuestionario de la unidad anterior, de la unidad 6. Le Sí, extendí se el cerró, tiempo. profe, yo por eso no lo pude. Digamos, primero quería saber más o menos de qué se trataba, cómo estaba atrasada, y bueno, cuando lo intenté hacer yo se había cerrado, no sabía que tenía horario. Como no, primero me enteré tarde, digamos, que estaba el cuestionario, y después cuando me preparé para hacerlo, ya se había cerrado. Bueno, está abierto Eso de yo no vi. vuelta, así Ah, que bueno, ahora me lo voy a pueden poner. hacer sin ningún problema. Lo pueden hacer tranquilamente. Y voy a armarles uno que tenga que ver más con esto, así traten de hacerlo, la idea es que para la próxima clase ya vengan con todas las dudas y todo para que podamos charlarlo y lleguemos al examen bien, ¿sí? Bien. Sin dudas y con todo bien entendido.
esto van a tener que como leerlo y volverlo a procesar, porque, bueno, obviamente uno lo entiende en el momento, pero después dice, ¿y esto qué era? ¿No? Así que bueno, está bueno que lo relean, miren los videos, porque son súper claros los videos, a mí me parece. Sí, está muy bien explicado. Están re bien explicados, están muy lindos, así que mírenlos, que les va a servir. Si tienen alguna duda me escriben. Y bueno, la clase, traten de hacer los cuestionarios, y la clase que viene ya nos encontramos con todas las dudas. ¿Sí? Bien. Bueno, chiquis, pásenla lindo. ¿Sí? Cuídense, quiéranse, hagan yoga, coman sano, descansen. No se peleen con los que tienen al lado, por favor. ¿Sí? No. Tengan paciencia. Bueno, profe, gracias. Bueno, que la pasen lindo. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Hasta luego. profe. Adiós. Adiós. Chao.